Amigos de Cable Noticias, es un placer para mí saludarlos esta tarde, que estamos desde el Mediterráneo, un restaurante aquí en Autlán, donde usted puede venir a degustar una buena pasta, una buena pizza, acompañado de su pareja, de su familia, y tomarse un buen vino. Este día me encuentro con un gran personaje, una gran trayectoria en la voz, en la locución, mi amigo César Soltero. Muchísimas gracias, Luis. Pues aquí estamos a la orden. César, ¿nacido en El Grullo? No. ¿Dónde Mucha naciste? gente me ha dicho que soy del Grullo. Y yo les contesto, la factura está en Juárez 195. Ahí es la casa paterna, mi padre y de mi madre, en paz descansen los dos. Yo soy de Autlán, de Navarro. ¿Eres nacido en Autlán? Nacido en Autlán. Pero... Nacido en Autlán, tuve que ir a vivir al Grullo por situaciones de trabajo, situaciones cuando estuve como docente y me casé. En ese tiempo estuve viviendo en El Grullo y por eso la gente me identifica más bien que era del Grullo, pero no, yo soy originario de Autlán. Como pueden escuchar, una gran voz. ¿Cómo nace tu inspiración por ser locutor, por ser...? Mira, la inspiración creo que surge un año más o menos después de Francisco Javier Plazola, quienes estábamos juntos en la Casa de la Cultura de Autlán. En aquellos tiempos, la maestra Magdalena Osornio Wong, en paz descanse, Consuelo Castañeda Ibarra, mandamos un cordial saludo. Ellas tenían ahí al frente lo que era arte y cultura y más. Llevábamos a efecto cierta amistad en la preparatoria donde ellas impartían cátedra. Y de ahí empezábamos nosotros a trabajar, sobre todo ya que iniciamos en esto en el año de 1985, cuando se lanzaba a la candidatura en aquel entonces Fausto Gutiérrez Lugo. Yo empezaba a hacer mis pininos. Posterior a esto, a Kiko lo mandan llamar de Radio Costa, porque éramos los presentadores oficiales. Más bien, Kiko era más bien el bailarín y yo también presentador. También llegué a bailar un tiempo en el ballet, de la Casa de la Cultura. El Kiko lo llaman a Radio Costa. Posteriormente yo seguí como locutor o presentador oficial del ballet Autlán, ballet de la Casa de la Cultura. Y de ahí seguimos adelante nosotros, desde ese tiempo en el micrófono. ¿Estuviste en Radio Costa? Estuve en Radio Costa, estuve 13, 15 años en Radio Costa, estuve en la XCJY, la Voz del Valle, que estaba frente al domo que se encuentra hoy en El Grullo. Estuve unos días en Fiesta Mexicana haciendo pruebas, pero no pudimos llegar a un convenio porque eran turnos partidos y no me convenía en ese sentido. Y en radio esa es mi participación, más que nada también a lo largo de lo que son documentales. Mi primer documental lo hice dentro de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, en el antiguo módulo, en donde hicimos uno de la laboratorio de análisis clínicos que manejaba la maestra Magdalena Osornio. ¿Te apasiona la radio? Me apasiona, me apasiona mucho porque a comparación de hoy creo que estamos en una forma light, porque en aquellos tiempos era manejar prácticamente, tener las tornamesas, tener las cartucheras, tener el teléfono, contestarlo, tener los proyectores para poder tener los tracks de las radionovelas o las cintas y estar nosotros ahí al pendiente. Sí me apasiona la radio, me apasiona sobre todo el uso del micrófono. Mencionas algo muy importante, la radio de antes era un trabajo muy bien hecho, porque aparte tenías que tener una muy buena voz para estar dentro de una radio. Hoy somos muchos aficionados a hacer esto, pero antes, como lo mencionas, era manejar las cartucheras, los discos, que la canción, los comerciales, grabarlos, y había que grabarlos muy bien porque era lo que el productor vendía al patrocinador. Sí, o sea, yo me catalogo de la vieja escuela, varios todavía se encuentran dentro de lo que viene siendo el ámbito de la radio, sobre todo mi reconocimiento a Kiko Plazola, que son 40 años estando al aire, ¿verdad? Está Víctor Miguel Peña Corona, que es de los antiguos también dentro de la radio, con todo respeto a todos los demás compañeros comunicadores
o locutores que están en las diferentes estaciones de radio. Porque aparte, perdón que te interrumpa, Sí. pero aparte tenían que tener algo, tenían que conocer la música. Sí. Más que nada, sobre todo, conocer la música y saber el estilo y sobre todo encuadrarla en los momentos. Sí, yo recuerdo que empecé yo como descansero, así creo yo. ¿Qué era un descansero? Un descansero era cuando los titulares de la radio eran los que descansaban. Por ejemplo, el viernes descansaba el del turno vespertino, el sábado descansaba el del matutino, el que abría cabina, y el domingo descansaba el que era la hora central, lo venía siendo la hora intermedia. Entonces yo cubría prácticamente viernes, sábado y domingo cabina, pero aparte también me tocaba ir a cubrir antena. ¿Qué era lo de antena? Tenías que madrugar a las 5 de la mañana para ir a prender la antena, Wow. lo que son los transmisores, que se calentaran porque eran de bulbos en aquel tiempo, y de ahí a las 6 de la mañana soltarla y prenderla que esté lista. Fíjate que te quiero hacer una pregunta. Aquí en Autlán hay dos cosas que no puede faltar en un carnaval y que si llega a faltar, yo creo que la gente nos va a apedrear. A ver. En un carnaval no puede haber otra banda que no sea la Taurina, la banda Autlán. Sí. Pero una clausura no puede ser sin César Soltero. Mira, la clausura... ¿Cuántos años llevas haciendo las clausuras? Mira, dentro de mi historial de carnavalero, este año fue el número 22 carnavales. 22 carnavales no consecutivos. A veces la política no nos permitía entrar dentro de lo mismo, pero sí son 22 carnavales que me ha tocado la clausura y me ha tocado la inauguración. Y fíjate, César, digo no porque estés aquí, es mi amigo, me ha regalado tu confianza, pero mucha gente lo pide. Así como piden a la banda Autlán, piden a César para la clausura y te piden para las coronaciones también. De las coronaciones sí, no llevo las 22, ha habido algunas otras, pero sobre todo no desprestigio el trabajo de nadie, todos somos profesionales, cada quien lo desarrolla de la mejor manera posible o como lo entendemos nosotros que tenemos que hacerlo. El nervio siempre existe. Por supuesto. El nervio siempre. ¿Y cómo te sientes ahorita siendo la voz oficial de este gobierno? Ya en su repetición con el presidente Gustavo llevas prácticamente 4 años. 4 años, sí, me dio la oportunidad y agradezco al licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez, quienes iniciamos un proyecto. Yo recuerdo esa invitación que me realizaron 2 personas, el ingeniero Ángel Moisés Godínez y el licenciado Arturo Eleuterio Vera, para poder iniciar con un proyecto. Ese proyecto que lo arrancamos con una presentación política en el Casino Cañero. Y de ahí me dijeron, te unes, nos unimos, nos fuimos y estamos. Fíjate que hablando de las cuestiones políticas, el partido político del PRI, hablándolo así, Sí. Yo recuerdo cuando grandes presidentes y grandes personalidades que han venido, diputados, senadores que han estado aquí, que siempre te pedían a ti. Sí. Porque conoces la trayectoria del partido, conoces todo lo que se tiene que hablar de un partido y entonces estudias, tú te preparas cuando vas a hacer algún evento. Fíjate que a veces nos agarran de improviso de ahorita 20 porque ya empezamos. Pero por lo general sí me gusta tener el orden del día con 1 o 2 días de anticipación, aunque sé que en el momento va a haber muchísimos cambios. Que no llegó Pedro, pero llegó Juan, que llegó María, pero no. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y sobre todo con la experiencia de campañas políticas. Campañas políticas en las cuales yo no nada más en el Autlán he hecho, sino que también he sido la voz en el Grullo durante 18 años de gobiernos municipales que estuvieron también abanderados por esta institución política. Aquí en Autlán, sí, desde 1985, que fue donde salí a la publicidad o a lo público, en donde hicimos la campaña de Fausto Gutiérrez Lugo, hicimos campañas con, por ejemplo, Javier Galván, en paz descanse, Armando Pérez Oliva, Alfredo Núñez, bueno, infinidad de candidatos a los cuales era mi voz y casi es exclusiva la voz del Partido Revolucionario Institucional. Y es exclusiva. Es exclusiva y digo, lo has hecho muy bien, los informes de gobierno, has estado
como maestro de ceremonias ahorita al frente del gobierno municipal, Sí. eres la voz oficial. César, en tu paso por este tiempo, que digo, nos conocemos de mucho tiempo, tuviste una enfermedad. Sí, tuve una enfermedad, bueno, soy diabético, tengo más bien. Te hizo retirar un poco el micrófono. Me hizo retirarme del micrófono un carnaval que me pesó tanto y una feria del Grullo. Una feria del Grullo que lamentablemente yo no pude asistir, le dije al angiólogo, tuvieron que amputarme 2 dedos del pie. Yo le decía, yo desde las alturas, ahí me lo aviento. Me dijo, bueno, si quieres ir, ve, pero bueno, te vamos a mochar el pie, ¿no? Entonces decidimos parar. Y yo recuerdo en ese tiempo también, me llamaban y me solicitaban para la clausura e inauguración del carnaval. En ese tiempo era Fabricio Corona, que quería que estuviera presente. Pero dije, no puedo, lamentablemente. Y es algo muy doloroso para mí, lamentablemente, no poder estar dentro de lo que me gusta, dentro del ambiente. Y ahorita, gracias a Dios, los tiempos que nos lo permita y tengamos voz todavía, pues vamos a seguir adelante y mientras también nos den el trabajo. ¿Volverás a la radio algún día? No digo no, porque vuelvo con comerciales, vuelvo con spot publicitarios, con cápsulas, pero estar en una cabina, pienso que ¿No te apasiona o no te ves más bien en un programa de radio? sí me veo en un programa de radio, pero pienso que me faltaría un poco la adrenalina de estar como pulpo, moviendo todo. Ahorita yo lo que veo es un botón. Estuve un tiempo posterior a que me salí en radio, cubriendo Radio Costa, y sí es todo más mecanizado. Ya automáticamente a la pauta les das un clic y se va todo completamente. Ahorita en el área de comunicación social tienes una gran escuela que estás dejándolos, porque ellos tienen un programa de radio, Sí. todos los viernes a las 12 Sí, del sí. día a través de Radio Costa. Les estás dejando una gran escuela, los supervisas, tú los checas. Me han les das tips. pedido comentarios y a veces yo en el buen afán les doy una crítica constructiva. Por supuesto. No soy yo el todólogo para saber todo esto, porque hay quienes saben más que yo. Sí, en este caso hay personas que dentro de cabina tienen más ámbito, pero al momento de estar ahí en la cabina y estar al frente de un programa, pues tienes que tener armas de dónde tomar, si vas a atacar o vas a defender, dependiendo la postura en que estés. Y sobre todo también hasta dónde vas a preguntar. Oye, y cuando estás en un jaripeo, porque también lo haces y lo haces perfectamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo te preparas para narrar una monta? Fíjate Para que, estar como maestro de ceremonias, si se le puede fíjate llamar. que es muy diferente, bueno, no es diferente, sino que todo esto, yo lo empecé yendo al jaripeo a un toro de 11, o eran unas fiestas allá en el Corcovado, y a quien vi trabajando en ese tiempo era Kiko Plazola, en el ruedo. Por eso digo, Kiko es nuestro veterano dentro de jaripeos. Y yo dije, ¿qué tiene él que no puede hacer yo? Si yo trabajo en radio, él también trabaja en radio, él anda en esto, bueno, vamos a tratar. Quien me abrió las puertas dentro del jaripeo fue Carlos Borbón, cuando estuvo como administrador en la Plaza de Toros Alberto Valderas. Me dijo, vente, te vas a enseñar. Y ahora esto. Y sí me regañaba, porque a veces los colores del toro, esto otro, y enséñate porque ya no va a estar, y enséñate, y así. Yo agradezco a Carlos Borbón, agradezco a todos los ganaderos, agradezco a Filmaciones Alanís, que me corrigió muchas cosas, agradezco a compañeros locutores que también estamos ahí. Cada uno tiene su estilo diferente. Sí, por supuesto. Para mí, mi respeto es Kiko, la forma de narrar y de hacer los toros, de decirlo. Uno los dice a su estilo y cada quien es un estilo inconfundible. Así como está el Bolillo, Juan Colorado, está también Kiko Plazola y los demás compañeros locutores. Yo mis respetos, Martín Serrano, Pedro Rayas y los que vienen en carnaval. Respeto, está para todos ellos, para todos se estira la cuña. Sí, y son voces diferentes y que al final de cuentas todos los que estamos como público lo disfrutamos, ¿no? Porque el que nos narran una monta es algo pues muy bien para el jaripeo. Es como cuando nosotros acá, que me ha tocado estar a mí con Arturo Vaca, que está narrando una corrida de toros, pues hay cosas que tampoco le entiendo y ya lo cortito le pregunto, oye, ¿cómo hizo esto? ¿O por qué hace esto el torero?
y también es muy, muy amplio, como dices tú, Sí. los toros, el color, el terno del torero. Sí. Bueno, es algo grande. Amigos, estamos con César Soltero, estamos desde el restaurante Mediterráneo, aquí en Autlán, con nuestro amigo Bene Gómez. Los invito para que pasen, conozcan el Mediterráneo y se deleiten con una buena pasta, una buena pizza y cenen en compañía de su familia. Vamos a un corte comercial y regresamos. Pollería El Mejor. En el interior del Mercado Juárez de Autlán, locales 16, 20 y 22, somos el mejor por precio y calidad en pollo lavado. Contamos con flautas, milanesa, chorizo de pollo, hamburguesas de pollo, nuggets, pipián, fruta en vinagre y molida de pollo. Llámanos a los números de teléfono 317-382-2436, 317-104-5611 y 317-108-1740. Contamos con entrega inmediata. Gracias a su preferencia, somos el mejor. Pollería El Mejor. Regresamos, estamos en el Mediterráneo de aquí de Autlán. Venga y conozca el Mediterráneo para que se deleite con la gastronomía de nuestro chef Bene Gómez. Y estamos con César Soltero, quien nos ha hablado de su trayectoria como un locutor, una voz extraordinaria, una voz, bueno, es la voz oficial del gobierno de Autlán de ahorita. Háblanos un poquito de tu familia, tu papá, el maestro, en paz descansa, el maestro Boni. Él fue el que te, digamos, te dijo, vente por este lado de la escuela para que fueras maestro. No, para nada. Bueno, mi papá, lo gratos recuerdos del maestro Bonifacio Soltero Topete, que estuvo mucho tiempo en la escuela primaria Centro Escolar Chapultepec, departamento de niños, antes era niños y niñas, y entonces ahí pues también cursé mis estudios de primaria. Él simplemente, también por diabetes, se tuvo que retirar, pues no se retiró, murió en activo, ¿verdad? Pero después de ahí pidió su cambio a lo que era la escuela la escuela Cosío Vidaurri, en el turno matutino. Él inició también la escuela 18 de marzo, turno vespertino, pero posterior a ello le dieron una plaza en el turno vespertino también en la Cosío Vidaurri. Fíjate que nadie tenía en la mente que yo fuera maestro. En ningún momento por mí pasaba. Él nos decía, ¿quién quiere quedarse en mi plaza? Porque antes se podía. Nosotros decíamos, no, nada, para nada, yo nada, no. Pero nos salió posterior a esto, cuando fallece él, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y me dio la tarea yo de que cuando fuimos a hacer la entrega de los documentos, nos conoció en ese entonces el secretario de Educación, a mi mamá, que en paz descanse, y conociéndola a ella, y que era yo hijo del maestro Boni, que fue su alumno, me dijo, ¿quieres trabajar de maestro? Digo, bueno, yo sí, prácticamente, lo digo honestamente, sin tener conocimiento, pero sí tenía algo de campo, porque yo iba a cuidarle a veces los grupos a mi papá cuando no podía. Pero hasta ahí, y me dijo, perfecto, te presentas al siguiente viernes en Soyatlán del Oro, así me dijo. Yo le dije, fíjese que le agradezco, pero acababa de fallecer mi papá, y mi hermano médico se había ido a Guadalajara, mi hermana estaba estudiando contaduría, y yo no podía pues desapegarme de mi mamá en ese tiempo. Entonces me dijo, espérate, y yo te hablo. Y sí, me habló aproximadamente dos meses, y me dijo, preséntate en el Grullo, en la escuela urbana 314. Y eso fue un día 16 de noviembre, ¿verdad? Cuando yo ingresé a la escuela primaria como maestro no titulado.
Posterior a esto me vine y me preparé en la Universidad Pedagógica Nacional, cursé la licenciatura en Educación y de ahí soy titulado y ya ahorita jubilado. Pero sí fue una inspiración mi papá y todavía me trae gratos recuerdos que a veces gentes mayores me dicen, ¿tú eres hijo del maestro Boni? Sí, fue mi maestro y lo recuerdo. Y qué buen maestro. Sí. Gracias. Y el recordar sí me trae nostalgia de todo eso. Sí, pues es que tu papá, quien lo conocimos, tuvimos el placer de conocerlo, era un gran maestro, un tipazo, y a muchos enseñó muy bien. Hay a quienes cayó bien, a quienes cayó mal, ¿eh? Hay que hacer la aclaración, no somos moneditas de oro, porque sí tenían en aquel tiempo, recuerdo algunas frases que decían los padres de familia. Ahí le dejo a mi chiquillo con todo y pompis, nada más me guarda la cabeza para el pozole. Eso era antes, pero ahora ya en realidad los tiempos cambian. Los tiempos cambian, hoy en día no puedes tocar a un niño. No. Y pues bueno, ahí ya nos meteríamos en otros detalles. Así es. Lamentables. ¿Y cómo fue que nace tu inspiración por el micrófono? ¿En qué momento dices tú, dices que escuchabas aquí con Plazola, escuchabas, en aquellos años escuchabas las radios? Mi madre en paz descanse, en la medianoche escuchaba la T Grande de Monterrey, el Laboratorio Camacho. Yo escuchaba mucho estaciones de FM y sobre todo en la noche, que llegaban un poquito más y que teníamos la oportunidad de hallar unos radios que tenían 3 o 4 bandas que podíamos alcanzar mayores y podríamos escuchar voces pues tremendas, unas vocerronas que decíamos nosotros, Juan Manuel Luján es uno, el Puma de Sonora que estuvo en Radio Costa, Tito Tejeda de la Cruz, que cada uno tiene un estilo, que son locutores de Radio Costa, que también marcaron una época muy importante. O sea, porque yo ahorita estoy modulando, pero si me voy al jaripeo, tengo que cambiar la voz. No es lo mismo un evento político a un evento de jaripeo. ¿Por qué? Porque son inspiraciones diferentes. Fíjate que, perdón por la interrupción, pero te voy a comentar, cuando yo comencé con esto de querer hacer entrevistas, de que Arturo Vaca me daba la oportunidad de también narrar algo en los corridas, llegaba al segundo o tercer día y yo estaba afónico, yo no podía hablar. Y recuerdo que una ocasión te pregunté a ti, oye, digo, es que pues se me cierra la garganta por eso, es que no sabía modular, es que no sabía usar la voz. Muchos pensamos que el hablar simplemente es utilizar las cuerdas vocales. Lo que tenemos que utilizar nosotros es el diafragma. Es correcto. Agarrar el aire completo y empezar a soltarlo. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando casi con el diafragma o con parte del estómago para poder proyectar. Si no es lo mismo estar modulando, haciendo cierta voz o cierto tono o cierta frecuencia a poder levantarla. Es donde podemos salir nosotros. ¿Y en tu trayectoria alguna vez te invitaron fuera de aquí de la región a alguna otra estación de radio? Sí, me invitaron a Estados Unidos, Radio Láser. Me invitaron también a otra estación de radio en Estados Unidos, pero no me llamaba la atención en ese entonces. Salir fuera. Pero sí tuve la invitación a estaciones de radio en Estados Unidos. Sin duda un gran reconocimiento, ¿no? Para como tu carrera. Y en el tiempo que estuviste en radio, que vamos a mencionar Radio Costa, que es donde estuviste más tiempo, ¿cuál era tu programación? ¿Qué programas tenías tú? Como primero era descansero, manejaba todos, prácticamente, pero cuando ya me tocó mi turno, que era el turno vespertino, me tocaba lo que venía siendo sobremesa musical, música instrumental, de 2 a 3 de la tarde, ¿verdad? Llegaba y me dejaban la cabina, pero todavía no terminaba Calimán o no terminaba la radionovela que estaba. ¿Lo hacías con discos acetatos? Acetatos, luego siguieron los CDs y después de los CDs ya se vino un poco. ¿Y te dejaban alguna lista de programación? ¿O llevábamos una pauta, llevábamos una programación, en paz descanse, nos la dejaba la de los comerciales, Pina Lomelí, Pina, la compañera Pina, en paz descanse, y Martita, que era la que nos dejaba la planeación de toda la música y no teníamos que cambiarla. Es decir, que ya te dejan... Me dejaban el montón de discos. Aquí está el montón de discos y están los números, los ubicas y ya está. Y era la programación para todo eso. Así lo teníamos que hacer. Y a veces cuando nos metíamos en los programas de complacencias, teníamos que saber más o menos dónde estaban los discos y sacarlos rápido para poder... Yo recuerdo vagamente la estación las instalaciones de la estación de Radio Costa, que estaban aquí donde está ahorita en el centro, y recuerdo que el locutor estaba en medio y tenía el montón de discos.
Sí. alrededor. Sí. Y ustedes, si les decían la canción de Vicente Fernández, ya sabían dónde estaba. ¿Dónde estaba Vicente Porque Fernández? Vicente Fernández tenía Un 10 casillero, discos. un casillero. Y usted ya tenía que saber en qué disco grabó esa canción y en qué número estaba. Sí nos auxiliaba mucho la discotecaria, sí nos auxiliaba mucho, porque ella era la que tiene más conocimiento de esto. Sí nos auxiliaba y sobre todo también nos ayudaba en el momento de las complacencias. Wow. Sí. O sea que era algo divertido, ¿no? Sí, sí era divertido, sobre todo cuando no le atinábamos a la canción y poníamos o brincaba, espérate, vamos a volver a acomodar. Pero sí, ese era mi primer programa, que era Sobremesa Musical. Posteriormente teníamos otros diferentes grupos de selecciones musicales, que eran complacencias. Había también, me tocó La Hora Romántica o La Hora de los Novios, que era de 6 a 7. ¿Cuántos años tiene ese programa, La Hora de los Novios? La Hora de los Novios, yo pienso que tendrá más de 40 años. Igual que Sobremesa Musical. Sobremesa Musical, no sé si lo lleve todavía, pero Sí. desde que yo me acuerdo es todo esto. Sí, de hecho, digo, porque soy seguidor de Radio Costa, Sí. soy fiel y me gusta mucho escuchar a Miguel Peña, que le mando un gran saludo. Sí, un fuerte saludo a abrazo. Miguel Peña. Y me gusta mucho a las 5 de la tarde, las bonitas, Sí. y a las 6 de la tarde comienza La Hora de los Novios. Para quien no lo ha escuchado, Se los recomendamos. sí, la verdad que vaya, No tenemos nada en contra de las demás estaciones y emisoras de radio, cada uno tiene su estilo de música. Sí, yo siento que el estilo de música de Radio Costa, sobre todo la hora o el turno completo de Miguel Peña, es algo conservador de la vieja escuela. sí, aparte, digo, en lo personal es mi perfil, es mi música. Digo, las otras estaciones de radio también tocan música muy bonita, pero hay mucha música que no soy yo de la actual, digámoslo así. Y en la que estábamos hablando con Miguel Peña, toca música de la de nosotros, de nuestra época, digámoslo así, pues. Así es. De los chavorrucos. Así es, a chavorrucos. Pero, César, a mí me da mucho gusto que nos acompañes un poquito a hablar de tu trayectoria como locutor. ¿Hay alguien de tu familia, algún sobrino, alguien que digas tú, o que te digan, oiga, yo quiero continuar como usted, quiero ser locutor? Fíjate que mis intenciones eran de que mis hijos fueran locutores. Yo llegué a comprar 5 micrófonos inalámbricos. Dije, uno para cada uno, no son 5 los hijos, pero yo decía, para que utilice cada quien su micrófono. Al ver que no les interesó nada de esto, cada quien agarró su carrera, entonces pues, vendí todos los micrófonos y me quedé con mi primer micrófono que utilicé, que tiene 28 años, desde que lo compré, y todavía me da de comer. Y hay gente que yo creo que te escucha todavía, digamos, ahorita que estás aquí al frente del gobierno, que te escucha y te dice, oiga, yo lo escuchaba en la radio. Sí, sobre todo a veces en comunidades que hemos ido, yo usted lo escuchaba en la radio. O en comunidades lejos, por ejemplo, para allá para el rumbo de Tonaya, yo lo escuchaba, ¿verdad? Sí, fíjate que el mundo de la radio es una magia, porque tú escuchas al locutor y te lo imaginas, ¿no? De muchas formas. Puedes decir, ¿cómo será esta voz? Cuando pasa mucho cuando son mujeres. Sí, sí se daba. Y que dices, ¿cómo será esta mujer? ¿Cómo será la voz? Yo recuerdo cuando leían las cartas. Ese era un show, porque llegaba la carta, la abríamos y si no teníamos el cuidado, a veces venían llenas de talco. Y el talco especial de ese tipo vayamos a decir, de X de Avon, o lleno de confetis, y teníamos un show, pero sí, ahí teníamos que leer todo. Y yo recuerdo que eran costales. Costales de cartas, cuando sí la gente escribía y llegaba por correo. En una ocasión, platicando, ya soy del grupo de la banca, de los chavorrucos de la banca, y mi tío Lupe Morán, el maestro Lupe Morán, sí, nos cuenta que cuando ellos tenían el grupo de los jockeys, llegaban muchas cartas y él tiene cassettes de cintas grabados, sí, de cuando los locutores hablaban de que la gente pedía canciones de los jockeys y lo pedían a través de cartas. Sí. Cartas que venían de comunidades. De rancherías, de otras partes de aquí de Oakland. Y fíjate cómo ha cambiado todo hoy a través de un email o de un WhatsApp. Y ya se acaba todo. Y ya le pides al locutor. Ayer precisamente estaba hablando con una amiga, una locutora de radio de Manzanillo. Me la quiero a través de un WhatsApp. Te estoy escuchando ahorita. Hoy en día la tecnología nos da eso. Y pues es bonito, ¿no? Pero bonito también es nosotros que hemos pasado
desde el acetato, el disco, el 8-track, el cassette. Y fíjate que hay algo que yo en particular lo noto mucho. Yo ahorita escucho en YouTube X agrupación y la escucho todo así como que echaron todo en una licuadora y así salió. Sí. Y yo escucho un acetato, wow. Tiene todo la calidad. Lo volví a escuchar, me tocó, tuve la oportunidad de ir al concierto de los Bukis en Guadalajara y yo dije, Dios mío, qué calidad. Pero era que estos señores tenían o estaban tocando como era antes. Entonces todo se escuchaba muy bonito, desde la guitarra, que el piano, la voz. Sí, fíjate que lo de la radio a mí también me dejó gratas experiencias, sobre todo, por ejemplo, poder convivir con artistas locales y nacionales o internacionales, digamos, a cierto punto. Ya hablaste de los jockeys, en aquel tiempo también los grupos que acostumbraban ir al mercadito, ¿verdad? El grupo Taxi, los Comanches, también, por ejemplo, me tocó entrevistar a Marco Antonio Solís cuando eran los Bukis, cuando vinieron por primera vez también aquí en Autlán. Me tocó, los traía en ese tiempo, paz descanse, hermano de mi señor padre, José Isabel Soltero, sí, Chabelo no. Soltero. Él traía esos bailes al salón motorista. Ahí me tocó conocer prácticamente a los Bukis, a los Jonix, a los Freddys, a los Babies, a Rigo Tobar, a Chicoche, una infinidad, a la banda El Recodo cuando venía de Viento. Y es que muchos también antes de llegar al evento iban a la estación de radio. Sí. O sea, llegaban temprano, un día platicando con Jorge Medina, que ahora es Jorge Medina, que estaba en la arrolladora, que duró muchos años. Él decía que venía aquí a Autlán, venía a la región, a la villa, a Casimiro. Dice, pues no había hotel. Dice, y a veces había hotel, pero no había dinero. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a bañar al río. Entonces, una agrupación nos dice, y llegábamos muy temprano y era ir a desayunar o comer al mercado. Sí. Y de ahí a la radio y de ahí ir a ver el sonido y lo que es para presentarnos en la noche. Entonces, muchas agrupaciones conocieron Radio Costa y empezaron Radio Costa. Sí, fíjate que también tuve yo la oportunidad de presentar, tuve yo la dicha en el periodo que vino Carlos Santana. Fue un martes de carnaval allá en Echeverría. De su plaza ahora. Así es, exactamente. Me tocó presentar a Maná y a Carlos Santana. A ellos precisamente me tocó presentarlos. Venía Mónica Noguera también con ellos. Y ese es algo de lo que también me ha tocado. A Bianca, las creaciones de Pepe Sosa en paz descanse también. Sí, Bianca me acuerdo que estuvo en el auditorio Autlán, sí, que lo trajo Pepe Sosa, ese evento, sí recuerdo perfectamente. Recuerdo que hasta Radio Costa hizo una transmisión en la noche. Sí. Sí, lo recuerdo porque, mi mamá era fiel radioescucha por muchos años, por toda la vida, y pues nos tocaba escuchar todo el día Radio Costa y era algo bonito. Y en las noches pues ya sintonizaba mi mamá que la Tegra de Monterrey, Radio Ranchito, o algunas de Guadalajara, algunas estaciones, pero pues siempre la radio era mágica. Así es. Era como nosotros escuchar, mira, ya van a tocar a los Bukis. Y decíamos, ojalá que no hable el locutor porque voy a grabar porque voy a grabar. Siempre decían eso, ojalá y no hable, pero siempre nos metíamos quizás. Marco Antonio Solís, los Bukis, tu cárcel. Y ahí va sonando la música. Más o menos, ¿cuántas introducciones has hecho para agrupaciones musicales? Agrupaciones musicales he hecho pocas. En realidad no, casi no hago presentaciones. Pero si te pedían. Sí me pedían quizás 2, 3, 4. Más bien ahorita lo que hago son para perifoneos. Tenemos un negocio familiar perifoneo. Sí, en el Grullo, ¿verdad? En el Grullo donde está mi hijo. Yo le grabo y él sale a perifonear. Excelente. Pues la verdad que, César, es muy poco el tiempo, pero la verdad que quisiéramos platicar contigo más sobre tu trayectoria. Ojalá que nos permitas más adelante volver a tenerte en otro espacio con nosotros, porque hay mucho que platicar, hay muchas anécdotas que contar. Muchísimas. Por ahí, alguna que te acuerdas, alguna anécdota con algún artista o algún carnaval, algo que te haya pasado. Mira, del carnaval creo que es la que me marcó el parteaguas a mí, y lo dije cuando estaba la Catedral de la Radio Autlán, una vez que me invitaron, Boba, y estuvimos por ahí. Yo recuerdo que era un domingo de carnaval, domingo de coronación, y yo todavía no despegaba completamente, sino que antes se utilizaban las bocinas Radson
entre sol y sombra, y había un amplificador en uno de los palcos. Pero ese día pues estaba llena la plaza de toros y el locutor oficial para lo que era la coronación no llegaba. Era Archibald Williams Davison de Canal 6. Y siempre lo he dicho. No llegaba y me dijeron, aviéntate y calma a la gente. Bueno, pues ahí voy yo, principiante, veo el monstruo de las 1000 cabezas y empiezo a hablar y la plaza de toros se queda callada y así del lado del tendido de sol, arriba donde está el cajón más o menos a ese lado, creo yo que fue por ese lado, se queda callado el público y hay una persona pintoresca conocida del Grullo, de aquí, perdón, de Autlán, que dice, César, y me recuerda a mi señora madre. Es el moño, Viviano Alonso Sánchez. Pero es forma de saludar. Es forma de saludar a uno, ya lo conocemos. Y entonces de ahí se me vino a mí el mundo en sí. Esa es la anécdota que a mí me recibió en una coronación cuando yo no era el titular del evento. Bueno, Pero lo tomo como chusco, lo tomo como experiencia y de ahí en adelante. Pero todo el mundo te conoció. Me conocí. Y fíjate también que lo hiciste, que como empezamos la entrevista o esta charla, que llevas 22 carnavales. carnavales y los que te falten, que primero sean muchos. César, muchas gracias por haber acompañado. Claro, gracias a ti. La verdad que es un placer, gracias por regalarme tu amistad y porque siempre estás ahí diciéndome, aquí haz así, haz así. Ahí estamos. Gracias, la verdad que te lo agradezco mucho, porque nosotros somos nada más unos... Todos somos principiantes, todos aprendemos de todos. Gracias. Todos aprendemos de todos. Yo me llevo experiencias de compañeros, mira, me sale mejor así. A veces en las transmisiones en vivo de gobierno no me ven, no pretendo figurar, pretendo que me escuchen y es la parte. Cuando sí tengo que salir, pues a poco tiene que salir uno, pero por lo general siempre soy voz en off, que significa fuera de. Quienes importan son los titulares. Pero lo haces una presentación, lo haces magníficamente bien. Gracias. Muchas gracias, amigos de Cable Noticias. Los esperamos en la siguiente emisión de una charla. Hoy estuvo con nosotros César Soltero, a quien agradezco este espacio. Muchísimas gracias. Y como dice César Soltero, mi nombre completo, César Octavio Soltero Andrade. Gracias. Gracias. Este es su noticiero de Cable Noticias, el acontecer regional.